Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a este segundo acto de las jornadas que hemos preparado desde el Grupo Albatros de la FAI y desde la CNT de Madrid. Es la tercera, contando con la exposición, que me señala ahí un compañero, iba a decirlo, pero tengo apuntes. Hemos organizado una exposición de carteles en la Prospe, por la que invitamos a pasar, y se ha realizado una charla el viernes pasado y esta como segunda del tratamiento de los hechos históricos de hace 90 años por los que celebramos el aniversario. Había escrito así de manera general un poco dos pinceladas de por qué se hace esto. Entendemos que es fundamental el recuerdo de los objetivos anarquistas, que no solo son ideas abstractas o deseos etéreos, sino que tienen una materialización práctica en la abolición de la propiedad privada, del Estado y de cualquier jerarquía que utilice cualquier instrumento de poder para someter a la gente. Tiene una vocación de libertad, pero en base a esos dos conceptos, la abolición de la propiedad privada y del Estado o de las jerarquías de poder. No hacemos ejercicios de memoria como este para combatir el olvido, que por otra parte podría ser una consecuencia natural del paso del tiempo, sino tristemente para combatir acciones deliberadas de reescribir la historia y de contarnos cómo a veces no existió nada de lo que estamos contando en estas jornadas, a veces que fuimos únicamente los autores de tropelías. Se ha llegado a intentar adjudicar, por ejemplo, los crímenes de Paracuellos al secretario de la Federación Local de Madrid de entonces, fallidamente, claro, y cosas por el estilo. La destrucción, según la Iglesia, de cientos de miles de iglesias y catedrales de este país, algunas reconocidas internacionalmente, que no sabemos cuáles son ni dónde están, porque no se puede concretar en nada, porque no hay un patrimonio como el que dicen destruido. Todo este tipo de cosas que no solo es que lo dijesen y quedasen ahí en el olvido porque era de palabras, sino que lo llegaron a poner en la carta de los obispos a todo el mundo en el año 37, convenciéndoles de que lo mejor que nos podía haber pasado en este país es Franco. Toda esa acción de la Iglesia la publican, y publican cosas como la voladura del arco de Roda de Bará o otras cosas que puede cualquiera que pase por allí por Roda ver que es falso, que el arco está perfectamente en su sitio como ha estado siempre. Es lo lamentable, como digo, no tener que combatir solo el olvido o una deriva natural del paso del tiempo, sino un intento deliberado de ningunear lo que ha sido la historia de este país y a sus protagonistas, el movimiento libertario. Sirva este acto, por tanto, para tratar de enfocar qué es el anarquismo que pretende o qué hemos intentado hacer algunas veces con mayor o menor éxito, con discrepancias, por supuesto, como cualquier idea política, y para enfocar por lo menos o arrojar un poco de luz a lo que puede llamarse historia y no historietas inventadas. Para ello hoy vamos a contar orgullosamente con un compañero militante, con Javier Antón, profesor de la Complutense, historiador, geógrafo, y que ha trabajado sobre una cuestión concreta que fueron ha trabajado sobre muchas, pero una en concreto está publicada sobre la historia de los ateneos libertarios en este país. Tenéis el libro ahí también en la librería de la FAL. Y no voy a extenderme más porque le hemos venido a escuchar a él. Así que cuando quieras, gracias por venir, Javier, y adelante. Muy bien, Julio. Muchas gracias. Gracias a todos por la asistencia en unos días con un clima tan tórrido como el que estamos atravesando. La intervención que me ha sido asignada es ni más ni menos, el título es Revolución y vida cotidiana. Educación, sanidad, transportes, servicios, ateneos, solo. Ya con esto teníamos para un máster o un par de másteres y luego para muchas cervezas después de acabado la presentación. Hay una cosa que me está agradando bastante y es que hay gente joven dentro del auditorio. Y yo ya de entrada os aplaudo. Aplaudo a todos
pero el que haya gente joven que en vez de estar haciendo otras cosas, vengáis a participar de un bloque de conocimiento como este, en el que muchos de los que estamos aquí, los que tenemos ya más años, pues llevamos ya a lo mejor militando desde que tenemos 18, 19 años, hemos vivido, hemos compartido, hemos estado con compañeros veteranos históricos, que son los que nos contaron de que iban ciertas cosas, que no van a aparecer nunca en Internet. Ya sabéis que yo soy muy crítico de toda la caterva de lo que se cuelga en redes y demás. Entonces, cuando yo me planteé cómo orientar la intervención, ya veis que me he traído mis chuletas, luego iré saliendo por donde me parezca más conveniente y también ajustándonos más o menos para dejar luego tiempo para cuestiones, preguntas y debate. Tiempo de efemérides. Yo soy muy poco partidario de las efemérides, es algo que siempre me pone nervioso y a veces como me cabrea, me enfada por muchas cosas vividas a lo largo de la historia y que documentalmente llegas a ellas mediante el trabajo, con el trabajo de campo, con horas y horas de archivos, de testimonios con gente que nos precedió y demás. Entonces, para mí, el tiempo de efemérides es un tiempo de recuerdo, como tú decías hace un momento, y de reivindicación, nunca de celebración. No hay nada que celebrar. Simplemente es poner sobre el tapete, sobre la mesa, los hechos, qué sucedió, cómo sucedió, hacer algún tipo de valoración, porque obviamente nadie es lo suficientemente tranquilo como para no derivar en su análisis sus convicciones personales, sus experiencias y demás. Yo he empezado la intervención planteándome una cuestión, una pregunta. ¿Qué era la revolución social o qué creemos que era la revolución social? Un cambio de estructuras societarias que afecta a lo económico, a lo social, a lo político, a lo personal, a lo ideológico. Todo esto entraría en una categoría dentro de lo que ahora en historia más reciente se llama la historia de la sociabilidad. Todo es sociabilidad, es una especie de cajón de desastre donde puede entrar lo que queramos meterle. El cocido se hace con garbanzos, la fabada con alubias, y si juntas alubias con garbanzos no te va a salir una especie de totum revolutum que a lo mejor está muy rico, pero normalmente no tiene que ver con una lógica en el análisis historiográfico. Bajo mi criterio, lo que estamos dando en llamar revolución social, pues fue para el anarquismo una oportunidad revolucionaria, una oportunidad de poder llevar a la práctica y de implantar un modelo societario de carácter anarquista, basado en sus criterios conceptuales, teoréticos y filosóficos incluso. A partir de ahí hay otra banda de información en este sentido, que es el del contexto, al cual me voy a referir un poquito más adelante, 3 niveles contextuales y los cuales no se puede explicar con las opiniones personales que uno adopte sobre cómo evolucionó este modelo de cambio social. Cambio social que a lo mejor era muy claro para los que los querían impulsar, para el movimiento anarquista español. Hubo gentes que vinieron de fuera, vinieron también compañeros de Francia, vinieron compañeros de Italia, vinieron compañeros anarquistas judíos de Argentina. Es decir, ahora tenemos que ir desbrozando buena parte de este matorral que parece ser que hemos tenido una especie de hiato historiográfico en el que hay muchas cosas que han quedado en el olvido. Por eso yo, cuando tuve la oportunidad de sacar recientemente el libro de los Ateneos, creo que hacía una falta tremenda. Posiblemente habría que convocar algunas jornadas, algún congresito, algo así, monográfico para poder publicar, y lo que no queda hoy en los papeles, pues luego se vuela o desaparece en las redes, ¿no? O te lo copian de mala manera, no dicen de quién es y luego parece que lo ha escrito el outsider de turno. Yo he fijado aquí una fecha, que es el 21 de julio del 36, donde se produce un pleno de federaciones locales y comarcales en Barcelona. Digamos, el gran epicentro del anarquismo peninsular, del anarquismo en España, pero que parte de esas condiciones concretas de la regional catalana, pues a lo mejor no tiene nada que ver con lo que estaba ocurriendo en el centro de Madrid o en el sur en Andalucía o en otras partes del Cantábrico. Es decir, hemos ido tirando quizá de alguna manera como elemento referencial lo que ocurrió en esas fechas en Cataluña, donde la CNT
tenía más de un 60% de toda la militancia obrera de la zona, incluido el sur de Francia. Entonces aquí aparece un momento donde hay una dicotomía entre dos conceptos. Uno, la formulación de García Oliver, que defendía el llamado ir a por el todo, es decir, un salto cualitativo que incluiría obviamente presión, como dice el francés, presión percutante para poder llegar a ese objetivo. A nadie se le va a convencer a besos, mucho menos al fascismo español y mucho menos también a los partenaires republicanos que perseguían a los anarquistas de siempre, desde antes del 31, después del 31, con la República burguesa, más luego el bienio negro, más luego la etapa del Frente Popular. Y entonces, frente a la posición de García Oliver, que él, son casi una transcripción literal, instaurar el poder revolucionario, y frente a ello, la otra opción, que fue la que se impuso, mantener el Frente Antifascista por la Colaboración Democrática. Esta fue la opción que salió dentro del conjunto de los representantes de todos los sindicatos de la CNT de esta zona. Ahí nos aparece el concepto de circunstancialismo de guerra. ¿Por qué se llega a esta posición? Gente que llevaba toda su vida peleando en clandestinidad, en etapas abiertas en las que CNT podía vivir la vida pública, participando en combates de todo tipo, sindicales, sociales, etcétera. Y este circunstancialismo de alguna manera se justifica por dos cuestiones. Una, hay un enemigo que está a las puertas de casa, que es el movimiento nacional, también otro elemento, una especie de totus revolutum también, con gentes de marcado carácter fascista, neofascista de la época, no hablo de ahora, de los años 30 fundamentalmente, lo que luego serán los antecedentes de Falange de Hons y demás, más todos los partidos agraristas, más todas las formaciones radicales de derecha, ultraderecha, Acción Nacional, etcétera, etcétera. Todas esas formaciones que al final confluyen, compitiendo muchas veces por el poder con el movimiento de los requetés, los tradicionalistas navarros, una especie de talibanes cristianos muy similares a los talibanes del PNV, obviamente, de País Vasco, ¿no? Bueno, entonces, como veis, ya os vais haciendo una idea de por dónde va mi discurso. Aquí no se libra a nadie de que le hagamos la mención ad hoc que merezca, ¿no? Entonces, un poquito más adelante me iré refiriendo a casos concretos. Bien, la mayoría de CNT opta por acatar ese poder institucional, con muchas comillas, por decirlo de algún modo, y por la creación de un comité central de milicias antifascistas, donde estarían representadas todas las grandes formaciones del ámbito, vamos a decir así, de la izquierda o del bando republicano. 5 a 7 representantes de CNT, 2 de la UGT, algunos de Esquerra Republicana de Cataluña, en fin, salvo los escamots, que luego se alían con ellos, los del Partido Socialista Unificado de Cataluña, y entonces se crean, digamos, dos posiciones que van a ser claves en el posterior desarrollo de los acontecimientos en Cataluña hasta los llamados sucesos de mayo del 37, donde se produce una inversión de ser el poder dominante, de ser la fuerza capitalizadora del empuje de la clase obrera, pues se llega a una situación totalmente inversa. Esta situación es para Cataluña, pero el resto de la CNT de otras áreas de la península ibérica, más de algunas de las islas, el caso de Canarias o el caso de Baleares, no tiene nada que ver, y nosotros historiográficamente muchas veces vamos siguiendo parte de ese patrón de lo que pasaba en Cataluña. Obviamente Cataluña era un elemento dominante dentro de CNT a todos los niveles, a nivel de experiencias. En otros casos, actividades realizadas en otras regionales, como las regionales del norte, de Asturias, Santander, País Vasco, fueron totalmente diferentes, o, por ejemplo, el caso de los Ateneos Libertarios, Confederación Local en Madrid y toda la región, digamos, centro, todavía perviviendo dentro del cíngulo que ejercían las fuerzas nacionales de Franco. Bien, por lo tanto, bajo mi punto de vista, habría que pensar que esta posición de CNT
era justificativa de un concepto concreto. CNT como animadora sustancial, capital, de todo el proceso revolucionario. No se aspira a ser una vanguardia, mucho menos una vanguardia directora al estilo de las fuerzas estalinistas o de los elementos del POM, donde ellos sí que aspiran a ser un elemento dominante vinculado a la Cuarta Internacional, donde dirigir todo el proceso. No hay que olvidar, como he dicho antes, que el 60% de la clase obrera de Cataluña era de inspiración anarquista. Cenetista, en principio, por cuestiones confederales, pero también una gran, presencia de los grupos confederales, los grupos de afinidad, más también el papel, hasta ahora yo creo que poco destacado, de las juventudes libertarias en Cataluña. Y es un elemento que cuando uno analiza todos los combates que hubo en mayo, etcétera, etcétera, la proporción de gente de las juventudes que fallecieron en los combates o las barrabasadas que les hicieron, como por ejemplo a los 9 compañeros que eran del Comité de las Juventudes de Cataluña, al compañero que era el secretario, ya sabéis que le arrancaron los ojos y le cortaron los genitales, en un avance de eclosión democrática de los amigos del Partido Socialista Unificado de Cataluña, de Esquerra Republicana de Cataluña, en connivencia con escamots, es decir, con fascistas catalanes con los cuales tenían un vínculo muy, muy intenso. Es decir, los enlaces con el mundo del fascismo italiano, pues en España yo creo que están exigiendo un congreso monográfico sobre qué gentes vendieron su alma, a qué precios y en qué condiciones. Bien, quizá, y yo me he puesto aquí un asterisco, ¿no? Según el tiempo que tenga, pues hablaría de la CNT como factor de impulso de ocupaciones y colectivizaciones. Es decir, ese concepto llevado hasta la saciedad en el mundo intelectual libertario de la teoría e praxis. Es decir, practica con el ejemplo. Obviamente, el ejemplo en la línea de querer conseguir una sociedad libertaria, revolucionaria, con cambio total de planteamientos económicos, sociales, personales, culturales, hasta incluso del ámbito de la cultura, lo que en el cine y demás nos contará Alfredo, pues obviamente ahí sí que se advierte diferentes patrones que habría que ir analizando uno por uno. Yo diría que el proceso revolucionario ha habido en estos tiempos en España, es un proceso no homogéneo, es un proceso que afecta al conjunto de España, pero no es homogéneo en todos sus espacios geográficos. Hay un proceso de transformaciones según qué ámbitos de las regionales de CNT. Y yo ahí diferencio al menos 3 grandes ámbitos. El primero es de las regiones ocupadas. Las regiones ocupadas por el movimiento de Franco, todavía yo no le llamaría movimiento franquista en ese momento, ¿no? Hasta un tiempo posterior en Salamanca, cuando es elegido gran generalísimo, duce español y demás. Entonces, regiones como Galicia, como Navarra, como Canarias, Rioja, parte de Andalucía, parte de Extremadura, era imposible tratar de llevar a cabo un proceso de transformaciones revolucionarias. A mí hay un caso que de siempre me ha llamado mucho la atención, que es el caso de Canarias. Canarias, toda la base material, laboral, por decirlo así, de trabajadores en el ámbito portuario y demás, era eminentemente cenetista. Ahí es donde hubo una de las zarracinas sangrientas más brutales de toda la guerra civil. Todavía, y a mí me avergüenzo como cenetista, ¿no? Me avergüenzo que todavía como organización, no nos hayamos pringado, no nos hayamos ido a vivir una temporada a Canarias a sacar a miles, no cientos, miles de compañeros que están tirados en tubos volcánicos, en túneles subbasálticos, en cuevas, etcétera, etcétera. Mucho interés por 4 restos que se han encontrado de los guanches, que al fin y al cabo son de 1400, 1500, pero todos los compañeros que son del 1936 a 39, donde obviamente no tenían capacidad de poder huir a ninguna zona, estaban en el Atlántico, no había opción de escapar de esa ratonera, pues ahí es igual que les pasó a muchos de los masones canarios, pues obviamente hubo
una fiesta de sangre espectacular que tendríamos que meternos en detalle. Más que nada, no como celebración, obviamente no hay nada que celebrar, como recuerdo y homenaje a todas estas gentes que nos precedieron. Bajo mi punto de vista hay un segundo tipo de regiones, un concepto muy geográfico. Aquí hay algún geógrafo o geógrafa más que compartimos ese concepto. Yo, como estoy en la frontera entre geógrafo e historiador, pues me muevo pasando de un lado al otro de la frontera, ¿no? Como un buen transferidor de personajes que pasan de un lado a otro de las mugas, ¿no? Me estoy refiriendo a la participación en el poder local. Poderes locales de dos tipos, bajo mi punto de vista. Uno, que era el neocantonalismo, que se extendió por muchos sitios de España. Ejemplo típico, pues el Consejo Soberano de Asturias, que luego es Asturias, León y parte de Burgos y parte de Palencia, las poquitas partes que quedaban al margen de la ocupación de las fuerzas nacionales. Y luego también el fenómeno del municipalismo. Municipalismo que luego hay un concepto mal entendido de municipalismo entendido más recientemente. Este municipalismo tenía unas bases de orden, digamos, libertario acusadas, pero según quien las aplique le da unos contenidos, lo deriva hacia otras posiciones ideológicas y al final lo que nos encontramos es otro nuevo totum revolutum. Me estoy refiriendo a ejemplos como los de Asturias, Santander, algunas partes del País Vasco, Aragón, Cataluña, y ahí siempre yo me pongo otro asterisco, ¿no? Mencionar la experiencia del Consejo de Aragón, una experiencia revolucionaria inspirada por la CNT, por sus Juventudes Libertarias, por la FAI, donde se crea un elemento de gestión que quedaba al margen del poder de la República centralizante española frente a todos los procesos centrífugos que se estaban dando en País Vasco, que se estaban dando en Cataluña, que se estaban dando incluso en Baleares, en fin, en todos los sitios donde había algún tipo de vindicación cantonalista o neocantonalista local. Y luego, por supuesto, ya otro campo mucho más abierto, que es el que yo identifico con procesos abiertamente revolucionarios por sectores de producción, por decirlo de algún modo, de producción o de actividad social. No son procesos geográficos, por ámbitos. En algún caso, pues tendríamos que hablar de Andalucía, de Aragón, todo lo que estuvo comentando el compañero José Luis Gutiérrez Molina, cómo se llevaron a cabo y cómo se llevaron a la práctica colectivizaciones en el norte, en Madrid, Guadalajara, en La Mancha, en Levante, en Cataluña, prácticamente todos los sitios donde había alguna presencia libertaria había algún elemento, alguna fórmula de carácter colectivista. En la propiedad, en la falta de propiedad sobre el terreno, la participación de los que querían y los que no querían formar parte de esas colectividades, la producción de abastos, otro elemento clave, 3 años de hambre, tanto por los combatientes como para la población civil. Entonces el elemento de los abastos era un elemento clave en el que hubo algunos elementos interactuantes muy destacados. Bajo mi punto de vista, las federaciones regionales de campesinos de CNT, que eran las que se responsabilizaban de toda la producción de elementos alimentarios, porque cuando se hacían las clásicas racias para conseguir abastos desde las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia, etcétera, etcétera, al final todo se resumía en un acto de fuerza por el cual quien tenía naranjas, quien tenía trigo, se le requisaba de forma violenta, incluso entre compañeros. Aquí aparecen dos dualidades en ese tipo de relaciones. Por una parte, la creación, el objetivo era hacer desaparecer el dinero físicamente, pero se crearon otras fórmulas de dinero, que eran los vales. No sé si habréis tenido en las manos alguna vez vales de 50 céntimos, de una peseta. No eran vales por un Prudhomme o por un Bakunin, no, eran el paralelismo al modelo monetario. Y luego, por otra parte, toda la sociedad estaba monetarizada. Si tú querías comprar dentro del ámbito de la República lo que fuera intercambiar, no podías hacer oficialmente un trueque. Tenías que irte a un elemento monetario. ¿Qué es lo que hacen estos movimientos neocantonalistas? Por ejemplo, el Consejo Soberano de Asturias. Lo primero que hace es sacar moneda, sacar su peseta
su peseta asturiana, por decirlo de alguna manera. Yo siempre todas estas cosas las trato en un tono relativamente jocoso, salvo que esté en un ambiente académico, vaya con corbata y entonces tenga que hablar de otro tono. Aquí puedo permitirme algunas pequeñas licencias, pero siempre las digo con mucho cariño y mucho amor. Yo en mi casa tengo un vale de 50 céntimos asturianos, ¿no? Bueno, si hay algún asturiano en la sala, pues estará encantado de decir, hombre, la patria chica donde teníamos hasta moneda durante unos meses en el conflicto. Bien, hay otra faceta que para mí tiene un orden capital. Vais a ver que bebo mucha agua, pero es que tengo la garganta ya como el papel secante, que es el contexto. No hay ninguna situación histórica que se pueda tratar de introducir uno en ella si no valoras los elementos contextuales que la informan, que la dotan, que le dan características, que le dan señas de identidad. Yo particularmente, porque luego este análisis que yo hago, a lo mejor viene otro autor con otras orientaciones y te cuenta un mensaje que dices, pues que no tiene nada que ver. ¿Dónde se encuentra la realidad? Aquí no hay una realidad pura, salvo que seas stalinista y es la que te mande el partido. Y en ese caso, ojo, no decir lo que te han comentado, porque entonces apareces en un gulag, te hacen desaparecer o te quitan la piel directamente, como Anín durante la guerra. Bajo mi punto de vista hay 3 elementos contextuales que no se pueden olvidar. Yo lo he puesto 1, 2 y 3. El primero de ellos es un elemento referencial. ¿Con qué se enfrentaba todo este proceso revolucionario de transformaciones sociales, económicas, políticas, que llegaban hasta elementos de la más individualidad y de tipo ya personal, como era el tema del sexo, ¿no? Sexo, no sexo, sexo libre, uniones libres, otros elementos como el debate sobre el aborto, no aborto, quién podía abortar, formas de control natalicio. Había ya condones, en aquella época había, pero mucha gente no sabía ni que existían y además no podía comprarlos. El mismo fenómeno de las enfermedades venéreas en el Frente del Norte, que estoy ahora trabajando, ¿no? Un sesudo comisario político dice, hay que obligar a todos los milicianos a que utilicen condones cuando vayan a las casas de lenocinio ubicadas en Santander. ¿Qué ocurre? Que en Asturias no había casas de lenocinios, todas las prostitutas se fueron corriendo de Santander de Asturias a Santander, no había prostitución en Cataluña, etcétera, etcétera. Ahí ya entraremos con el tema del combate frente a los prostíbulos, los proxenetas y demás que llevó a cabo como otra actuación social en el mundo anarquista español. Pues bien, aquí el primer oponente no es ni más ni menos que lo que yo doy en llamar todo el conjunto de estructuras conservadoras. Dentro de ellas, la muy querida Iglesia Católica, responsable tanto intelectual como física en muchos casos, de muchos de los crímenes practicados con gente del mundo obrero. Obviamente, en nombre de Dios, una talibanía muy, muy singular. Yo tengo en casa una copia de un documento a mano de un sacerdote católico, que era uno de los que estaba en plantilla en la prisión provincial de Burgos, capital de las 2 que había. Y explica, además, con el mayor desparpajo del mundo, que había dado 256 tiros de gracia con una pequeña pistola que llevaba en el bolsillo de la sotana. Es decir, mis amores hacia esta institución, pues no se trata de, como anarquista, rechazar un elemento abracadabrante, etcétera, etcétera, que al final se dedica a actuar como elemento de presión por unos intereses ancestrales muy claros. Un segundo tipo de choque contextual muy, muy fuerte, muy importante, que es el que siempre tuvo CNT con la República. Yo cuando escucho a estos adalides de la República, teniendo República, pues ya nos hemos ganado el cielo. Es como ganarse la salvación eterna, como dice un profesor mío, que como para todos, para mí deseo, no sé si el día antes de morir, digo salvación, ¿cómo era aquello? Confesión, y ya me dan el pasaporte directo. Bueno, pues la República fue uno de los elementos
más aciagos para el mundo anarquista español. Y esto hay que decirlo no ya alto y claro, si hace falta me subo al estrado y pego gritos. Ya está bien de escuchar estupideces, de no valorar en su justa medida lo que hizo la República Española en sus diferentes formatos, desde el 14 de abril del 31, república burguesa, eminentemente burguesa, con formaciones políticas burguesas, el Partido Radical de Lerroux, uno de los más corruptos de todo lo que ha habido en España a lo largo de toda la historia. Después el bienio negro, obviamente, con la CEDA y todos los grupos de derecha, hoy llamaríamos ultraderecha. Yo no veo la diferencia entre una cosa y otra. Los planteamientos de la guerra civil, al final el resultado fue el mismo. Represión, represión y represión. Y luego también durante el Frente Popular. Frente Popular, CNT, se pone un poquito al lado, no se integra inicialmente en el Frente Popular, lo mismo que ocurrió en Santander o en otras zonas de España. Luego sí se suma en función de este circunstancialismo de guerra, y entonces ahí nos encontramos absolutamente lo mismo. Traigo otra fecha, aquí la tendré, el 26 de julio del 36, la cárcel Modelo de Madrid está llena de anarquistas, llena, hasta arriba. La República no quería soltar, República ya popular, Frente Popular, no quería soltar a todos esos outsiders, esos peligrosos competidores con el poder político e ideológico de la clase obrera. ¿Qué ocurre el 21 de julio? El 26 de julio, que va dos columnas con camiones llenas de compañeros cenetistas de Madrid, se pasan por la cárcel de Argüelles y dicen muy claro: tenéis 15 minutos para liberarlos. En el caso de que no los liberéis, entramos nosotros y habrá un gran baño de sangre. Es decir, una aplicación revolucionaria llevado casi al extremo. Recordad un poco lo de Kronstadt y demás, los mismos marinos cargándose a los que mandaban. Bien, obviamente CNT hizo valer donde tenía fuerza suficiente, digamos, su estatus. Y esto lo tuvo que hacer valer a lo largo de toda la guerra civil en numerosas ocasiones, donde fue duramente perseguida. Yo traigo aquí el caso que os comentaba antes del Consejo de Aragón. El Consejo de Aragón se crea como una decisión del mundo proletario, una decisión soberana, lo mismo que se dice en Asturias o se dice en Santander, y resulta que hay un señor ministro de las tres orientaciones socialistas, Largo Caballero, la más otro títere de la Comintern desde Rusia. Tenemos luego Prieto, la orientación más o menos reformista del PSOE, una de las más corruptas hasta la actualidad, han seguido la misma línea, han ido mejorándose, y una tercera orientación que era la orientación más humanista dentro del Partido Socialista de la época, que obviamente era minoritaria, ¿no? También masonería con amplia capacidad de penetración. Bien, las luchas fueron clarísimas. Al final, el ministro del gremio del ejército, que era Prieto, ese socialista bilbaíno de amplios intereses económicos personales en el campo editorial, en el campo de los periódicos, de la prensa, da una orden que es la de liquidar físicamente, así consta en el documento firmado por él, puño y letra, con este bolígrafo no, pero con otro sí, donde dice que hay que apartar físicamente del poder de Aragón a los anarquistas. Ya sabéis, hay una pequeña guerra civil de las varias que hubo internas dentro de la guerra civil general. Hay cerca de 300 muertos. Si luego me refiero al caso de los hechos de mayo del 37 en Barcelona, otros 400 a 500 muertos. Es decir, llevamos una lista de compañeros que no nos cabe. Si alguien tuviese un negocio de funeraria, se haría millonario con todos los compañeros que tuvieron que dar su sangre por un objetivo que no era el suyo. CNT fue leal, en líneas generales, a la República. A la República con la CNT, con el movimiento libertario, no lo fue. Fue todo lo contrario. Y esto, insisto, que lo digo alto, claro, y si hace falta
me subo al estrado y pego todas las voces que hagan falta. Ya está bien de escuchar sandeces, estupideces, inexactitudes históricas de todo tipo, movidas por lo que yo llamo el corifeo estalinista. Todos aquellos que tienen una orientación ideológica tipo orejeras de mulo, y entonces repiten lo que ya dijeron sus jefes hace no sé cuántos años. Bien, dando un salto conceptual y en el tiempo, pues viendo ya que me voy comiendo parte del tiempo asignado, voy a pasar a los diferentes ámbitos concretos que a mí se han encargado que haga una revisión sobre ellos: la educación, la sanidad, los transportes, los servicios, y un tema para mí queridísimo, el de los ateneos. Ateneos libertarios, no ateneos politécnicos, ni ateneos culturales, ni ateneos obreros generalistas, ateneos libertarios en España. Bien, primero voy a hablar de otro elemento que a mí me parece clave. También de orden contextual. La CNT, entre el 36 y el 39, adquiere una dimensión en el entorno de 2 millones de militantes. Con esos 2 millones de militantes y con del orden de 1/3 de todas las fuerzas militares de España a partir de la integración de las milicias libertarias. Sabéis que estoy preparando un monográfico sobre las milicias libertarias de la región centro, sobre la que hay alguna orientación, alguna aproximación, pero que simplemente hace repetir como un loro elementos que encuentran elementos estadísticos que encuentran en algún documento. Yo he tenido la gran suerte hace muy poco, no hace ni 10 días, de encontrar el documento que acredita la militancia en estas milicias confederales de uno de mis tíos. Otros 2 tíos más los acabo de encontrar, es decir, lo he vivido hasta incluso a nivel familiar. Las clásicas familias, que hubo gente en los dos lados, pero hubo gente sujeta a una dura represión, familiares salidos al exilio, tener quinta generación familiar en México, hasta tercera generación familiar en el norte de África. Es decir, todo este tipo de cuestiones hay que ponerlas al día. Estoy convencido de que tenemos que hacer un gran congreso monográfico para ahondar, para profundizar, para esclarecer, para difundir todo este tipo de cuestiones. Cuando esto lo cuentas en una esquina de la piel de toro, la gente pone unos ojos, joder. Pero cuando cuentas esto mismo y haces alusión a agentes o en un sitio donde eso les pica, porque lo vivieron, porque, oye, mi abuelo estuvo aquí, a mi padre se lo cargaron, al otro le pasó no sé qué, entonces se adquiere una dimensión de sociabilidad entre personas que han vivido situaciones familiares muy singulares. Bueno, vamos al modelo educativo. El modelo educativo era un modelo educativo muy, muy singular. Los que somos trabajadores de la enseñanza, pues sabemos de qué hablamos, ¿no? Es un modelo que se hereda en el 19 de un control ideológico muy fuerte, de planteamientos conservadores, religiosos católicos y demás. No sé si recordáis que el último quemado vivo por la Inquisición es de 1875. Había gente a comienzos de la Revolución Social que todavía recordaba ese aniversario, todavía recordaba ese acto físico tan deleznable, bochornoso. Y estamos hablando de finales casi del 19. Es decir, fijaos en qué contexto histórico se mueve el ámbito educativo. El ámbito educativo de esta etapa, por lo menos bajo mi punto de vista, fue uno en los cuales se dan algunas de las mayores aplicaciones de orden revolucionario. Se trata de echar la religión a un lado de la enseñanza. Se trata de buscar otro modelo totalmente distinto que el anarquismo español abraza con los planteamientos del racionalismo pedagógico, traído desde Francia. Obviamente, Ferrer Guardia, etcétera, etcétera, Puchelías, pero también nos retrotraemos incluso a los falansterios de Fourier. Nos movemos a otras tradiciones que están ancladas en el 18 incluso. Y a partir de aquí buscamos un nuevo modelo de orden racionalista. Yo diría que una de las principales aportaciones
de toda esta revolución anarquista o pro-revolución anarquista es precisamente la de romper esas columnas de la educación tradicional. Una educación tradicional que además estaba prevista para unas capas de la sociedad mínimas. El 67% de la población española era analfabeta y del 33% restante una proporción alta eran analfabetos funcionales, con datos estadísticos de los propios ministerios de instrucción pública previos a la República. Obviamente ni la República tuvo el menor interés en cambiar esa situación y obviamente el movimiento anarquista sí busca una estructura basada en escuelas racionalistas, en el caso de la región centro, vinculadas a ateneos libertarios. En Cataluña era una federación propia que no dependía de ninguna ateneo libertario, aunque eran vínculos. La triple militancia y la cuádruple militancia era muy habitual tanto en Cataluña como en el resto del mundo confederal y libertario. Estar en CNT, en tu sindicato, ser miembro de la FAI, ser miembro de Juventudes, o las Juventudes entraba con 14 años. Ojo, y eran unas de las asociaciones grupales que más demandaban precisamente una mejor cuantitativa y cualitativa oferta de formación. Muchas de las personas que querían instruirse en los principios teoréticos del anarquismo no lo podían hacer. Eran analfabetos. Y si cogéis mucha documentación de la época, sobre todo nóminas y demás, veréis que mucha gente metía el índice derecho o hacía una cruz, porque no sabía leer, mucho menos escribir. Esto fue uno de los grandes desafíos en el orden educativo de la revolución anarquista en España. Crear, digamos, unas estructuras que trataran de remover totalmente esa situación realmente paleolítica que había en la educación en España. Se habla mucho y tendido a miles y miles de congresos, de actuaciones, de presentaciones en televisión de la institución libre de enseñanza. Dios la tenga en su gloria. Obviamente, la institución libre de enseñanza se plantea por grupos selectos de origen muy burgués, vinculados a la República, obviamente para minorías estrictas. No se plantearon nunca escuelas racionalistas en el pueblo más perdido de la sierra de Grazalema o de cualquier sitio de la montaña de los Picos de Europa. Eso no importaba. Sin embargo, en los ateneos libertarios, y es la última parte de mi intervención, ahí era uno de los elementos clave de su existencia. Lo primero que se hacía en muchas agrupaciones confederales, en cuanto que se podía, era dotar a ese centro sindical de una biblioteca. ¿Quién más pedía este tipo de documentación? Aquí en el caso de la región de Madrid, que es la que más conozco, los paletas. El primer movimiento de paletas, los albañiles de 14 años que quieren aprender a leer y a escribir para poder leer a Proudhon, a Malatesta, a Bakunin, a todo el panteón ideológico anarquista, ¿no? Salvochea, etcétera, etcétera. Después Mauro Bajatierra, Barriovero, todos los grandes de la cultura anarquista española. Para mí esto, ya veis que es un tema que me hace fervecer, ¿no? Porque es que me parece que es una de las claves fundamentales y que no ponemos lo suficientemente de relieve. A lo mejor por desconocimiento, a lo mejor por desidia o por tranquilidad. A lo mejor sí sé el pie que calzaba Michael Jackson y resulta que no me entero de toda esta tradición cultural, educativa, tan potente que hemos tenido y que tenemos. Y que obviamente yo, uno entre otros, soy de los que me dejaré los cuernos para poder seguir trabajando en ello hasta el día que pase al otro barrio y por lo menos dejar todo un compendio de documentación al servicio de los que vengan después, al servicio de todos vosotros, por ejemplo. Ni se os ocurra echaros al margen en esto, ¿no? Os perseguiré hasta después de la tumba, ¿no? Si es que existe reencarnaciones, que yo me quiero comprar unas cuantas para poder tener más tiempo para estos trabajos. Bien, en el tema educativo, pues hay muchísimas otras cosas de las que poder hablar, pero muchas de ellas son las que tienen que ver con el mundo de lo cotidiano. ¿A dónde llevo a estudiar a mis hijos? No puedo porque no hay oferta.
Y donde hay oferta, cuesta dinero, y yo no tengo dinero para llevar a mis hijos a aprender a leer, a escribir, a poder leer. Coño, hay una cosa que se llama Ateneos. Ateneos con diferentes denominaciones, donde hay bibliotecas, donde la gente da cursos, donde la gente da clase a analfabetos, a mayores. Una de las fotos que a mí más me encanta del libro que saqué de los Ateneos es la foto de un aula donde están compañeros en el Ateneo de Retiro, gentes de 20 y pico años, que después de toda su jornada laboral, en horario cultural de 8 a 10 de la noche, después de todo un día de trabajo en un Tajo, se iban allí a aprender, a cultivarse, a poder entrar, a acceder al mundo de la cultura, no a la cultura burguesa ni a la cultura de orden dogmático cristiano, que eran las dos únicas ofertas que había. La tercera gran oferta, obviamente, era la anarquista. Era obviamente el gran peligro para todos los que vivían, obviamente, del oscurantismo dogmático y para toda esa, voy a emplear un término más suave por no dispararme, sobre toda esa base burguesa que hoy nos venden como un gran avance social. Dígame usted en qué barrios obreros había centros de la institución libre de enseñanza. ¿Dónde hicieron parte de sus visitas culturales? Que yo sepa, en Vallecas no había. En Tetuán tampoco. Sí, la institución libre de enseñanza. Sí, pero hay quien entraba una lista muy selecta de gente y gente del Partido Socialista, sus hijos, hasta que dejó de serlo. Porque inicialmente era una institución religiosa la que iba a parar ahí. Sí, tranquilo que ya hablaremos. Tú has vivido allí y yo también en el mismo barrio. Sí, es religioso. El Manjón de toda la vida. Claro, pero el colegio que está delante está hecho justo para... Permíteme que continúe. Entonces, el asunto está en lo siguiente. Había que aportar un modelo de orden libertario. El modelo de orden libertario, si echáis una ojeada al libro de los Ateneos, hay algunos cuantos ejemplares, era muy mimético en parte con toda la estructura sindical nuestra. Es decir, para ser profesor, maestro, en un Ateneo libertario, en una escuela racionalista, había que pasar hasta 6 exámenes seguidos. Era una prueba de madurez, no entraba cualquiera. Aparte de eso, luego había unas prácticas tuteladas por profesores que además todos ellos tenían titulación académica que les permitía impartir esos conocimientos. Porque si no, iba a la República y cerraba esos centros docentes. Se podían amparar en que tenían esa formación académica oficial y entonces ahí les era mucho más complicado cerrar estas escuelas. Escuelas que vivían muy azarosamente. Obviamente hubo unas peleas tremendas. Yo he tenido ocasión de analizar las 168 actas de los Ateneos Libertarios de Madrid del 8 de octubre del 36 hasta la última que fue en noviembre del 39, la penúltima que hubo 2 solo, donde hay verdaderas batallas ideológicas. Si la cuota de 0,50 pesetas está bien, es excesiva, o si la de 0,25 céntimos es la más adecuada, porque obviamente los ateneos que eran más obreristas, los más, sobre todo la presencia de trabajadores de la construcción, trabajadores manuales, al día siguiente a lo mejor no sabía si trabajaban en un Tajo y se iban a comer o no. Lo que sí que hacían era retener el dinero, lo que hacían las abuelas de aquella época, meterlo en el puchero, o a lo mejor mañana no comemos, pero la cuota para la escuela racionalista, para el Ateneo, para el sindicato, eso es sagrado. Y antes que comer está eso. Por eso veréis que yo adopto unas posiciones muy críticas frente a estas posiciones abracadabrantes, de buenismo barato, que nos quieren vender ahora. La institución libre de enseñanza estaba diseñada por una élite intelectual republicana muy burguesa para gentes muy próximas a ellos. No hubo ninguna aplicación más en barrios obreros, en las famosas favelas chabolas típicas de Tetuán, de Vallecas, de los Carabancheles, de los barrios bajos, ¿no? En fin. Para ir un poco avanzando, voy a pasar al segundo de los bloques, a la sanidad. La sanidad creo que es otro tema francamente importante, en el que el anarquismo madrileño
catalán y del conjunto de la España que todavía no estaba sojuzgada por Franco se vuelca. La sanidad se convirtió en un elemento perentorio para la vida común de todos los que vivían en ese espacio de guerra. Los que venían del frente, que venían heridos, los hospitales de sangre. Cuando veáis hospital de sangre, era un hospital, un centro médico específico para atender a heridos de guerra que venían de los frentes. Unos venían con heridas más leves, otros venían con heridas francamente serias y muchos de ellos fallecían en los propios hospitales de sangre. Los sindicatos de sanidad de CNT ejercieron una función, y las secciones sindicales de sanidad ejercieron un trabajo realmente portentoso, formidable. Hay que descubrirse por ellos, porque también tuvieron que recurrir a incautaciones, pero eran incautaciones más selectivas. A veces se incautaba un hospital, un centro médico, un ambulatorio, pero ¿dónde encontrabas médicos de filiación libertaria que se responsabilizaran de ello en el plano puramente técnico y en el plano ideológico también? ¿Cómo gestionarlo? ¿Quién viene aquí? ¿Cómo les ayudamos? Muchos de los ateneos libertarios de Madrid, aparte de hospitales, tenían pequeñas residencias para recuperación de todos los heridos que les largaban directamente desde los hospitales de sangre. En Cataluña, obviamente, buena parte, y no quiero meterme en lo que ya ha dicho el compañero José Luis Gutiérrez Molina, con colectividades en el campo agrario, en el campo industrial. Entonces, la sanidad tiene otra faceta también entendida como elemento de industria. Industria que en España no era gratuita. Quien iba al médico es porque tenía dinero o tenía una iguala médica, que suponía también ingresos, para poder acceder a esos servicios sanitarios. Cualquier tipo de consulta, lo que hoy es como muy simple, unas pastillas, una pequeña analítica, todo era a través de pequeñas empresas privadas, particulares. Todo ese trabajo de colectivización, bajo mi punto de vista, es para descubrirse, porque fue uno de los elementos que permitió introducir una pequeña cuña, un pequeño jalón de mejora en las condiciones de vida de todo este proletariado que en el campo sanitario vivía realmente en unas condiciones infames. La esperanza de vida no superaba los 45 años, de media en el año 36. Obviamente en un barrio obrero donde no había agua corriente, no había apenas luz, no había vigilancia oficial, pero sí había impuestos municipales, sí había obviamente la pareja de municipales que iban a cobrar en todos los mercadillos. Yo eso lo he visto físicamente en el mercado antiguo de Tetuán, en Marqués de Viana, donde es toda mi familia. Yo soy indígena de Tetuán, soy oriundo de una zona de los barrios de Madrid, de las zonas de Madrid que pertenecían al término municipal de Chamartín de la Rosa, donde las diferencias sociales no es que fueran abismales, es que eran más todavía que abismales. La gente moría de un constipado, la gente moría de una pequeña congestión. Había una mortalidad perinatal de 0 a 2 y luego de 2 a 10 con unos valores que no se encuentran hoy ni en la África más profunda. Es decir, en unas condiciones de vida realmente vergonzantes. Frente a eso, la República tampoco hizo absolutamente nada. Había muy pocas casas de socorro. Algunos las hemos conocido porque existieron hasta el año 75, 77, ¿no? Donde, si tú ibas en un tema menor, bueno, pues una brecha, una caída, te ayudaba. Pero si tenías que ir a un hospital, ya era por tu cuenta, previo plan. Fijaos cómo las funciones cooperativas dentro del mundo del anarquismo fueron fundamentales en cuestiones de la vida cotidiana, como lo que llamamos sanidad. Traigo un pequeño monográfico sobre el caso de Madrid, que no mucha gente controla. En Madrid la CNT creó 8 hospitales de sangre. Creó clínicas en los ateneos libertarios, los 40 ateneos libertarios que operaron durante toda la guerra civil. Promovió equipos quirúrgicos
Muchos equipos quirúrgicos, obviamente, eran requisados y luego había que buscar profesionales vinculados al mundo del anarquismo para que pudieran dar esas consultas. Y luego también dispensarios. Yo tengo localizados documentalmente, más de 20 dispensarios para, sobre todo, atender a la población local, a un parto, a uno que se había roto un brazo, uno que tenía un constipado tremendo y que, bueno, pues aquí se produjo otro fenómeno realmente importante. Los sindicatos de sanidad. El Sindicato de Sanidad de Madrid fue también, para hacerles la ola, una agrupación sindical de gentes totalmente concienciadas en lo conceptual, en lo teórico y en lo material. Eran los que atendían a todos los enfermos. Enfermos sin ninguna capacidad de poder ir a un médico. Muy poca gente tenía el dinero suficiente de acceder a un sistema arreglado de sanidad. En esta época, pues claro, existían las parteras, existían los curanderos, etcétera, etcétera, a lo que podía llegar la gente, ¿no? O toda esa farmacopea popular que hacían las abuelas, ¿eh? El bicarbonato con un poco de limón y agua, ¿eh? Lo agitaban. ¿Eso qué es? El moderno Aquarius, ¿no? Las bebidas energéticas. Es decir, yo cuando veo toda esta documentación, a mí se me enternece el alma, se me enternece el corazón, viendo cómo vivían los que nos precedieron, ¿no? Y en qué condiciones vivían y cómo se echaban adelante siempre y eran los primeros en el combate, en la lucha, no veían absolutamente nada, eran gentes totalmente solidarias a nivel de barrio, a nivel de vecindad, en fin, una odisea. Bien, hay un hospital que yo quiero reivindicar por muchos motivos. El famoso Hospital del Frontón Recoletos, en la calle Villanueva número 2, uno de los sitios donde en Madrid se jugaba más dinero porque había mucho vicio, mucho gusto con el tema, sí, afición, el tema de las apuestas deportivas. Y aquí, obviamente, el Sindicato de Madrid de Sanidad fue el que estuvo detrás de esa instalación, sobre todo con un grupo de 25 miembros, hombres y mujeres, de este sindicato de sanidad que se racimaron alrededor del compañero Francisco Trigo Domínguez, el impulsor del Sindicato Sanitario de Madrid, que fue en torno al cual pues, se produjeron todo este conjunto de iniciativas colectivas de hospitales, ambulatorios, etcétera, etcétera. Diré que este hospital fue bombardeado ex profeso, era una obra muy valorada en toda Europa, sobre todo el techo, que era de Torroja, de Eduardo Torroja, y fue bombardeado ex profeso por la aviación nacional, cuyo general jefe era Quindelán, para pillar a las 100 camas que tenían, que se habían recopilado, entre comillas, traídas de diferentes barrios de Madrid, y donde se daba atención médica no solo a heridos de hospitales de sangre, heridos que venían del frente, sino también a vecinos de los barrios, de los alrededores de estos ateneos y gente que tenía alguna afección médica, de forma gratuita. Cuidado. Y además hay otro elemento clave. Hoy no ha podido venir la compañera Ana Sigüenza. Estamos viendo ahora otro fenómeno muy importante, que era el de los circos. Sabéis que hubo un circo, que había gente vinculada a CNT dentro de él, que venían del norte de África. No he querido hablar aquí del protectorado español, pero también había CNT en Larache, había CNT en Casablanca, etcétera, etcétera, y fueron pasados por las armas, en algunos casos el primer día, ¿no? Bien, cuento esto porque el trabajo realizado por este conjunto de compañeros y compañeras fue realmente espectacular. Se bombardea ex profeso, ya os digo, para romper un techo que era última tecnología de construcción de la época, para pillar, curiosamente, a los 100 ingresados en cama, más los 100 o 200 más que había allí en jergones, que había durmiendo como podían, con mantas, etcétera, etcétera. Es decir, ya nos habla de principios de genocidio, ataque a la población civil en diferentes facetas. No solo Guernica o Ochandiano, etcétera, etcétera, el mismo Santander Capital,
el bombardeo de Almería, bombardeos aéreos, bombardeos navales y bombardeos con cañones, es decir, con artillería. Como veis, pues todo un dechado de consideración social sobre el ser humano. Eso sí, bajo unos criterios muy cristianos. Bien, y para terminar este apartado, y ya que parte de esta convocatoria procede de un grupo específico de la FAI, vamos a hablar también de la actuación sanitaria de la FAI. La FAI crea un hospital monográfico para todos los miembros de esas milicias confederales que van al frente, que son heridos o que no van al frente, que su frente es su propia calle, en la ciudad universitaria, en Cuatro Caminos, o en Carabanchel, etcétera, etcétera. Y fue uno de los hospitales más avanzados, obviamente, de la época. Este hospital tenía una capacidad de 100 plazas, después amplió a 200 camas, y este hospital es el que luego en el mundo militar reclama como el hospital militar número 28. Este es el hospital de la FAI número 2, de la calle Alcalá número 2, el que era un hotel. Hoy es un centro de venta de productos informáticos. Ahí es donde estuvo. Me costó muchos años localizar el documento, hecho a máquina de escribir, y que me dejaran acceder en un archivo militar y que obviamente tengo copia en casa. No quiero que luego desaparezca o le cambian la asignatura y ya no sabes cómo acceder. Si a alguien le interesa esta temática, más adelante me va a encantar poder sacar una monografía sobre las milicias confederales. Otra de las grandes aportaciones de la Revolución Social Española fue el de las milicias confederales. No menos de un tercio de los 400.000 efectivos del Ejército Republicano Popular, no menos de un tercio eran de inspiración anarquista. Entre 150 y 180.000 compañeros, voluntarios o militarizados forzosamente o reclutados por levas, formaban parte de toda esa masa anarquista distribuida en diferentes cuerpos de ejército, divisiones, batallones, y muchos de nuestros compañeros, en el caso de Cipriano Mera, por ejemplo, ¿no?, uno de los más conocidos, llegaron a ser jefes militares, otra contradictio in terminis, obviamente, de la participación del poder de estas grandes unidades, el caso de Perea y de tantos otros. Bien, después de hecha esta acotación sobre este centro médico, en algún momento, porque cuando uno saca uno de esos documentos te comprometes a que no lo puedes reproducir sin decir de dónde procede, pues si no incurres en cuestiones penales con los archivos militares, y a mí me encantaría, si es por las buenas y si no por las más buenas, con el tiempo sacar una copia de ese documento completo donde nos narran, no ponen ni un solo nombre de persona ni apellidos para evitar ulteriores represiones. Algunos sabemos quiénes eran, con nombres y apellidos, y entonces sí que explican perfectamente todas las dotaciones sanitarias que había, el tiempo que estaban, a qué sitios que eran también ocupados, colectivizados, qué centros se les llevaba para la recuperación. Hay un sitio donde yo vivo relativamente cerca, aquí en Madrid, que es la famosa Torre Arias. Ahora se la ha depredado el Ayuntamiento de Madrid. Eso fue Ateneo, un centro médico del Ateneo de Ciudad Lineal de Madrid. Ahí es donde iban muchos de los milicianos confederales que venían de los frentes con heridas, con tratamientos, muchos de ellos afectados por las malas condiciones de vida, tuberculosos, tísicos, enfermedades venéreas, por supuesto. O sea, no podemos mirar por otro lado. Lo que había es lo que había. Bien, ya salto y ahora paso a los transportes. Algunos de los que estáis aquí pues sois del Sindicato de Transportes de la CNT. Esto me imagino que nos va a resonar. Yo 14 años en Iberia, aparte del tema universidad, es decir, el haber podido contrastar, vivir, compartir con compañeros de los veteranos, Trapero, etcétera, etcétera, que estuvieron en las Juventudes Libertarias de esta época, que sus hermanos, padres, etcétera, estuvieron combatiendo la guerra civil,
que estuvieron en comités nacionales de la CNT, que fueron reprimidos, que fueron torturados, que fueron agraciados con sentencias de muerte, con 10, 20, 30 años de cárcel, etcétera, etcétera, pues obviamente eso sí es un homenaje para mí, ¿no? Eso sí que es la parte más positiva de una reivindicación que no celebración. Yo he agrupado 3 grandes ámbitos derivados de las colectividades de transportes habidas en España. Colectivizaciones, sobre todo de transportes urbanos, fundamentalmente en Madrid y sobre todo Cataluña, la zona metropolitana, donde CNT pues controlaba los tranvías, el metro, los autobuses de línea interurbanos, que llamaríamos hoy. Es decir, realmente CNT en Cataluña sí llegó a controlar todo el territorio. No le había hecho falta el decir vamos al por todo, vamos a por todo. Directamente y de forma natural se podría haber llegado. Esta es una de las cuestiones que al final, y como cuestiones que yo voy a dejar en el aire, no como ucronías, que hubiera pasado, sí, obviamente uno se lo plantea. ¿Qué hubiera pasado si nos hubiésemos utilizado bastante menos el papel de fumar, ¿no? Y hubiésemos pasado a la acción en otro orden de cosas? Luego se nos achacan barbaridades, algunas sí, otras no, muchas, casi todas no. Y entonces, otra de las barbaridades que yo achaco a nuestro propio gremio es que teníamos que haber ido, mi opinión, obviamente, más pasos adelante para evitar la extinción, para evitar toda la represión tan brutal que hubo en el tiempo. Yo nunca he justificado a los victimarios. Yo vengo de una familia afectada por represión también. Bueno, yo también fui agraciado con 6 años y un día de solicitud y una semana en la Dirección General de la Guardia Civil, a pan y hostias, albergado en hoteles del Estado, pero lo mío al fin y al cabo era una anécdota. Cuando tú hablabas con compañeros, Juan Gómez Casas, Juanito, ¿no? Secretario General de la CNT, 2 condenas de muerte, 18 años de cárcel, 30.000 actos de tortura, persecución familiar, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces cuando te das cuenta que sí que formamos parte anímicamente de toda esta situación y que estos contextos no pueden olvidarse. A mí el tema del buenismo, de la vindicación memorialista, particularmente ya me repele. Hay gente que lo toma como un acto cultural más de ir, tomar luego la cerveza, o como si se celebra el Día de la Fregona, ¿no? El Día Internacional de la Fregona, todo el mundo se identifica con ello y ya luego todo eso pasa al olvido. El famoso velo de silencio que todavía existe y que además existe porque incluso los que están en el poder y que son socialistas, que son comunistas, que son de Podemos o de Sumar, no hacen absolutamente nada. Por ejemplo, todo el material de CNT que está en Salamanca, cerca de 60.000 documentos, despojo de guerra, que casi ¿cuántos años llevan en el poder el PSOE alternativamente? 28, no, ahora, digo desde el 70 y tal. Pues casi otros 30 y pico años, ¿no? O cuando aquí fuimos a hacer el homenaje, la exposición homenaje al exilio, nos tocó pagar por la reproducción de 2 carteles nuestros de CNT de Durruti. Y hubo que pagar derechos de autor al Estado. ¿Alguna vez vamos a espabilar? Vamos a reventar y vamos a ir a solucionar este tipo de temas. Lo digo para todos, pero especialmente para los que sois más jóvenes, ¿no? Y que digáis, esta no es los abuelos cebolleta. No. O sea, llegaréis a abuelos cebolleta y ojalá lleguéis a ello, ¿no? Pero por favor, sed conscientes de todo este trabajo tan tremendo que os viene como tradición y como herencia. Y que nosotros por edad nos iremos de paseo antes que vosotros, pero todo este trabajo os va a quedar luego a vosotros por asentarlo, por trabajarlo, por avanzarlo. Así que bueno, pues te vas a reencarnar. Yo 2 o 3 veces como mínimo. Si lo venden en el Alcampo o así, yo me compro unas cuantas. Bien, sí, vamos a ir ya concluyendo. No puedo dejar de hablar de las colectivizaciones en los transportes del sector naval y portuario en todo el Cantábrico, en Cataluña, en Levante, donde CNT era realmente potente y mandaba.
y luego también pues en el sector ferroviario. Hay aquí algún ferroviario, ¿verdad? Sobre todo la figura de la Federación Nacional Ferroviaria, que se ensayó junto a la Federación Ferroviaria de la UGT, bajo esa figura de cooperación de hermanos proletarios que se llamó la Alianza Sindical, donde había CNT ferroviaria, había gran desarrollo de actividades anarquistas. Eso hay que decirlo también en honor o en recuerdo del trabajo hecho por todos los compañeros ferroviarios anarquistas españoles. Y bueno, ahora sí, para concluir, y aquí es donde yo tengo más peligro, cuando haga falta me das, para poder dejar por lo menos, yo que sé, un espacio para preguntas, cuestiones, debates y demás. Los Ateneos. La niña de mis ojos, ya después que me operaron también, como otros de por aquí, de las cataratas, pues siguen siendo las niñas de mis ojos. Más de 30 años trabajando, investigando, buscando información y todavía siguen saliendo cosas, curiosamente. Lo primero que hacía un grupo libertario de barrio, de pueblo, vinculado a un sindicato, a las juventudes, a la FAI, a mujeres libres. Aquí tenemos alguna mujer libre de las veteranas de Madrid y creo que algunas de las más jóvenes actuales. Lo primero que procuraban dotar a esa agrupación era de una biblioteca, donde enseñar a leer a los compañeros que no sabían hacerlo, donde difundir no solo la teoría o la teorética del anarquismo, sino los elementos clave que luego se vivían a diario. La ayuda mutua, la descentralización, la democracia directa, en fin, la actividad de tipo asambleario, que ahora la venden algunos como producto muy avanzado. Señores, este anarquismo se hace desde hace por lo menos 250 años como mínimo, ¿no? La democracia directa. Consecuencia de esta biblioteca, la actividad editorial, otro elemento fundamental de los Ateneos. Publicación de opúsculos, libritos, etcétera, etcétera. A mí hay otra faceta que siempre me ha encantado, y es que cuando se quería ayudar a los compañeros del Ateneo a crear una pequeña biblioteca, se hacían subastas, ¿no? Se hacía una especie de... Y entonces tú adquirías una serie de números. ¿Sabéis cuál era el regalo al que le tocaba por sorteo? Pues era la colección del hombre y la tierra, del anarquista, geógrafo francés anarquista Elisée Reclus, que normalmente al que le tocaba lo donaba a la biblioteca de ese naciente Ateneo Libertario. Me estoy refiriendo al caso del Ateneo de las Colonias, que se encuentra en la zona del Viso, en Madrid, donde había una de las mejores bibliotecas de Ateneos libertarios de Madrid, ni más ni menos. Bien, otra de las labores clásicas de los Ateneos era la formación. Se daban cursos, había debates, había incluso grupos musicales de danza, grupos de bandurrias, y luego eran también organismos muy vinculados a la lucha social. Cualquiera de las 20.000 batallas sociales, sindicales, huelgas, los Ateneos siempre servían de apoyo, de lugar de ocultamiento, de sacar dinero solidario para fondos para los huelguistas, para los fondos de resistencia. Y, por supuesto, obviamente la lucha contra el analfabetismo, que es uno de los elementos clave que dota de vida operativa a todos los Ateneos. Para mí eso fue una de los grandes descubrimientos. Sabía que existía y que era así, pero las grandes presiones que había incluso dentro de las federaciones, como el caso la Gran Federación de Ateneos Libertarios de Madrid, con 54 Ateneos llegó a tener. 54. Imaginaos lo que es esto. Cada uno de ellos, algunos Ateneos han tenido más de 4.000 adherentes. Lo sabemos por la Carta Federal del número 3.800 y pico, 4.200 y pico. Coño, este Ateneo tuvo más de 4.000. Otros eran más modestos, tenían 400, otros tenían 1.000, otros tenían 1.500. El de Bellas Vistas tenía 2.500 adherentes en un barrio obrero que era más allá de Tetuán, o sea, más allá de las columnas plus ultra, donde no se sabía qué pasaba, donde la policía no entraba por miedo. En fin, eran gentes muy, muy guerreras, las gentes que habitaban estos barrios, y obviamente la
la CNT de todas estas zonas. Estos ateneos tienen un punto anterior y un punto posterior, que es al de lo que se ha dado a llamar el esfuerzo de guerra. Los ateneos tenían inicialmente una finalidad, como hemos estado viendo, societaria, cultural, educativa, reivindicativa frente a la monarquía alfonsina, frente a la república burguesa, frente a la república popular. Es decir, había ese concepto de organismo de combate, de lucha. Allí no se iba a pasar las tardes. Igual que en algunos ateneos, en algunos sindicatos había un cartel que decía: prohibido beber, cantar y comer. Aquí vienes a formarte, etcétera, etcétera. Hay un cartel por ahí en internet que es precioso. A mí me encanta. A mí me encantaría tener uno enorme para llevarlo aquí puesto. No venga usted aquí a tocar las narices, no venga a fumar, no venga a beber, no venga a cantar. Aquí se viene a formarse, a pelear por una sociedad que consideramos justa y avanzada. Las fracachelas y demás fuera del Ateneo, fuera del sindicato, las que hagan falta, ¿no? Sobre todo con estos calores, ¿no? Bien, ese esfuerzo de guerra se tradujo en que muchos de los ateneos tuvieron que cambiar y asumir actividades que no les eran consustanciales ni propias y que derivan, obviamente, de las demandas de la guerra. Yo aquí he mencionado muchas de estas facetas. Por ejemplo, la siguiente, los abastos. Las guerras para conseguir abastos a codazos con la UGT, con el Partido Socialista, con Izquierda Republicana, con Unión Republicana, etcétera, etcétera, por conseguir poder dar de comer una vez, por lo menos al día, en los comedores de los ateneos libertarios, a todos los compañeros de las milicias, de sus familias y todos aquellos transeúntes que pasaban por Madrid. Madrid tenía 500.000 de habitantes en el 36, censados. Sin embargo, había más de 1 millón a 1.200.000 personas con población transeúnte a la que había que dar de comer. En Madrid no había gatos, no había palomas, no había ratas. ¿Sabéis dónde iba eso? El que tenía la gran suerte. Aún así, individuos indeseables, como el presidente de la República, Negrín, decía que tenía todavía lentejas para 2 años. Lentejas, obviamente, con ese aparte proteínico que eran todos los gusanos y todas las miasmas por estar almacenados, por los cuales se cobraba, no se regalaba a la gente que no tenía para comer. Bien, yo tengo anotados, es un trabajo desde hace ya casi más de 30 años, tengo referenciados documentalmente más de 160 ateneos libertarios en toda España. Grandes focos en Galicia, más de 12, con un centro neurálgico muy característico en Coruña. Son los primeros que desaparecen por la vía violenta. Algunos de ellos fueron quemados sus colecciones de bibliotecas, de libros, etc. En Cataluña hubo más de 20, en Levante otra veintena, en Madrid cerca de 54 legales, ilegales o no pasados por la Dirección General de Seguridad, Ministerio de otros tantos, de los cuales obviamente esa documentación se quema antes de acabar la guerra para evitar represión posterior, que luego sí que hubo. He podido localizar una referencia por la cual el teniente de la Guardia Civil de la Comandancia de Tetuán de las Victorias ha encontrado, esto es el periódico El ABC de 1940-41, encuentra el libro de socios del Ateneo Libertario de la Ventilla y del Ateneo de Tetuán. Es decir, 400 muertes seguras, como mínimo, de todos los que constaban al día. Y menos mal que constaban al día menos, porque la mitad de los adherentes estaban en el frente y no cotizaban hasta que sí les daban un permiso. Pero de los 400 que constan en ese libro, otros 400 más al saco de la represión. Hay otros 100 más distribuidos por todo el país. En Andalucía había 12. Hay otros compañeros, como el compañero Paco Cortés de Málaga, que ha estudiado en profundidad esto. Había ateneos en Málaga, en Granada, en Antequera, en Morón, en Línea de la Concepción. Yo he localizado muy recientemente, esto era otra terra incógnita, he encontrado 5 ateneos libertarios en La Rioja. Sabéis que yo soy medio viejano también de adopción. Y entonces me puse a investigar, me he tirado otros 2 años, 5 ateneos nuevos que ni se conocía que existían.
Y luego otros dispersos por diferentes zonas del país, en Soria, en Navalmoral de la Mata, Palma de Mallorca, en Ibiza, en Vitoria, en Archena, en Murcia. Y aquí en Madrid, el mayor ejemplo de difusión de la actividad de Ateneos Libertarios, aunque a algún compañero de Cataluña no le guste este comentario, pero así es, donde llegó a haber hasta una federación local de Ateneos Libertarios con cajas y cajas y cajas de documentación que están en el Centro Documental de la Memoria Histórica parte en 2 archivos militares donde es más difícil acceder a ciertas partes de esa documentación. Ahora todo el mundo cree que ir a un archivo militar es una fiesta. Yo recuerdo esto, hace 15 o 20 años atrás, ir a un archivo militar con el susto de que te pudieran partir la cara y ¿usted qué quiere? Pues mire, quiero las actas de las milicias confederales de la CNT de la Guerra Civil. Te echaban una mirada, espere que llamo al cabo de guardia, que llamo al oficial de guardia, que llamo, decía, bueno, a ver, ¿cuántos me van a...? Ahora es más fácil, afortunadamente, ¿no? Pero todavía hay pegas en muchos archivos militares. Ahora mismo un compañero nuestro que colabora en ello, en Asturias, están sacando imágenes, están escaneando todo el archivo militar número 1 de Coruña, donde hay algo de que mucha gente ha precisado, que son cerca de 300.000 expedientes de sumarios, con sumarísimos, obviamente. Cuando es sumarísimo significa 30 años para arriba y sentencia de muerte cuando te aplicaban el sumarísimo, no cuando te mataban directamente, ¿no? Bueno, y ya para terminar, pues obviamente la gran aportación, bajo mi punto de vista, una de las aportaciones más destacadas fueron las escuelas nacionalistas. Aquí sí, en Cataluña, se llegó a crear una federación regional de escuelas nacionalistas y aquí en Madrid, dentro de esta federación de Ateneos, hubo más de 30 incluso durante toda la guerra. Algunas de estas escuelas estuvieron operando hasta una semana antes de entrar los nacionales en Madrid. Esto, obviamente, para una ciudad sitiada, famélica, hambrienta, en la que no tenían ni material docente, no tenían ni tizas, tenían que coger material de la calle, de yeso, lo que fuera, y donde la gente caía redonda, tanto profesores, maestros, docentes, como alumnos, por inanición física. Y que en esas condiciones todavía había compañeros y compañeras que, pese a los bombardeos, etcétera, etcétera, seguían impartiendo clase a los muchachos para evitar la delincuencia, que estaban en casas cuna, que estaban en escuelas para niños abandonados. Había muchos. Otra faceta ponzoñosa de la guerra civil. La República pasó totalmente de ellos. Muchos pasaron a la delincuencia en la calle. Y para ir terminando esta parte, pues obviamente una loa a las juventudes, a esa Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, de lo más activo que hubo, gente que entraba ya con 14 años en esas juventudes, que se jugó la vida, que en Cataluña tuvo un papel determinante en todos los choques contra los comunistas, contra los catalanistas, contra Esquerra Republicana de Cataluña. Si no lo digo reviento, pues me había olvidado decirlo. Los queridos victimarios de Esquerra Republicana de Cataluña, que tienen una especial atracción igual que Izquierda Republicana por matar a anarquistas. Esto hay que decirlo con documentos, y si hay alguien que no se lo cree, un día montamos un debate, yo traigo kilos de papeles y con los papeles tapamos bocas y bocazas, ¿no? Eso ya es tiempo de que los que sois más jóvenes vayáis cogiendo esta filosofía, y cuando veáis cómo te mueve el corazón y cómo te rompe las fibras, las verdaderas animaladas que se hacían con compañeros nuestros, seguro que os entran ganas de salir a la calle y empezar a repartir leña, como decía mi abuelo. Mi abuelo también, uno de mis abuelos también estuvo en milicias confederales, ¿no? 2 veces lo mandan a casa para que se muera con fiebres tíficas, y después de la guerra le iban a buscar y tenía que esconderse debajo de la cama para que no se lo llevaran, ¿no? Bueno, desde la perspectiva personal os digo que esto no es cuestión puramente ideológica o cuestión conceptual o teórica. Hay que vivir los casos concretos, y seguro que vais a tropezar con 20.000 que su abuelo, su bisabuelo, su padre les pasó esto, lo otro, lo de más allá. Y ya concluyo, obviamente, con la lucha femenina.
la lucha femenina, bajo el punto de vista del anarquismo, en España se llama Mujeres Libres. Mujeres Libres es una agrupación que llega a tener más de 20 y tantas mil inscriptas, según tengo entendido, que también peleó unas condiciones sociales e históricas pues también muy ponzoñosas. Era una sociedad muy machuna, obviamente. Hubo mujeres que entraron en combate en las milicias. Después se las aparta, porque no parecía oportuno que una mujer, etcétera, etcétera. Bueno, las mujeres realizaron funciones para mí destacadísimas. Una de ellas, luchar por la promoción de la figura femenina, la emancipación de la mujer frente a ese modelo patriarcal, ¿no? Patriarcal tradicional. Sobre eso hay ahora hasta diferentes orientaciones de análisis, unas dogmáticas, otras más críticas, otras menos críticas. No es momento ni hay tiempo para ello, pero es otra faceta muy, muy singular. Y ya para ir terminando con todo esto, pues yo diría que otro elemento clave era la promoción cultural de la mujer. Muchas de esas mujeres también eran analfabetas, eran esclavas del mundo del trabajo. No tenían ni contratos, cobraban verdaderas miserias, en unas condiciones además sujetas a ese machunismo prototípico ibérico, celtibérico, que todavía, bueno, pues en parte pervive. Y también luego luchas concretas muy singulares. Yo he anotado 3. Una de ellas, que a mí me parece muy significativa, la lucha contra la prostitución, con ayudas, obviamente, de grupos más fuertes, más potentes, vinculados a la CNT, a la FAI o a las juventudes, para tratar de poder facilitar la salida del mundo de la prostitución a mujeres, a prostitutas, a meretrices, a gentes lo más lumpen de lo más lumpen, que podían tratar de aspirar mentalmente a querer salir de esa condición de esclavas y que obviamente encontraban en la CNT, en la FAI, en las juventudes y en los ateneos instrumentos, compañeros, gentes que les podían ayudar a salir de esa condición de esclavitud sexual. Yo, desde luego, me descubro. Otra batalla, otra guerra de mujeres libres es lo que tiene que ver con todo ese compendio de amor libre, relaciones personales libres y el aborto. El aborto, ya sabéis que sigue siendo un tema yuyu para muchas gentes, no solo de los conservadores tradicionales, cristianos y demás. Es que incluso dentro del mundo de la República el aborto estaba mal visto y estaba penado. Cuidado. Igual que estaba penado la homosexualidad. Gentes que se les bloqueaba su carrera profesional, etcétera, etcétera, y he encontrado muchos documentos de estos, entre comillas, porque eran invertidos. Nunca he visto por qué era invertida. Las mujeres no se les permitía ser invertidas, curiosamente. Sabéis que tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, en Inglaterra hasta el año 1957, a los invertidos se les metía o 2 años de cárcel para que murieran físicamente dentro o fueran sodomizados hasta el extremo y demás, o que optaran por la castración química. En fin, estamos hablando de la potencia democrática inglesa, en fin, contradictios in terminis realmente vergonzantes. Y para terminar, pues obviamente el control personal de la sexualidad, que no llegará hasta más allá de los años 60 los preservativos. Sí, se sabía que existían. Los romanos ya tenían preservativos con pieles de tripas de cordero. Pero claro, lo normal, gente joven, gente que venía del frente, animosos, alevosos, damas también que les apetecía tener su expansión sexual con sus compañeros, con quien correspondiese, pues obviamente esa preservación vía preservativo prácticamente no existía. Y aparte costaba dinero. Ese informe que os he dado de un sesudo, dirigente político en Santander, viendo la línea tan tremenda de gente afectada por venéreas en las fuerzas de la República, pues decían que había que difundir el uso de los preservativos. Oiga, aquí en Santander no hay ningún sitio donde se vendan preservativos ni se pueden traer de ningún sitio. ¿Qué hacemos? Vende tú el celibato, ser castos y puros en esas condiciones de guerra, ¿no?
En fin, ahí ya entraríamos en otro mundo de parte de lo que tiene que ver con el epígrafe que se me encargó, que era algo así como revolución y vida cotidiana. Muchas gracias por vuestra asistencia.